Dios, gracias. Qué maravilloso es poder estar aún a través de este medio juntas y poder vernos y mandarnos un abrazo y saber que estamos bien, porque tú eres bueno y porque tu mano ha estado sobre nosotras, sobre nuestras casas, pese a todas las circunstancias que estamos viviendo. Tu misericordia no nos ha dejado, Señor. Gracias por poder apartar este tiempo para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, y danos a cada una lo que nuestro corazón necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicas. Si tienen su Biblia por ahí, quiero que vayan al libro de Romanos capítulo 8, porfa, y vamos a leer el versículo 18. Si no lo tienes, te voy a pedir que escuches y a partir de ahí vamos a platicar un poquito. Versículo 18, lo voy a leer. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a platicar un ratito qué ha pasado todo este tiempo desde marzo, en el que nos han tenido más o menos encerraditas. Ha sido un tiempo de verdad muy, muy interesante, porque al principio pues pensábamos que era como que uno de esos virus como los que dan allá por China y no nos llegan hasta acá y no iba a pasar a más. Yo creo que nadie en ningún momento nos imaginamos que esto fuera a ser algo tan, tan drástico. Créanme, para mí era algo como solo pasa en las películas, no iba a pasar aquí, no iba a ser una realidad, no había manera de que esto fuera algo que de verdad fuéramos a vivir. Yo no sé si ustedes lo pensaron en algún momento, si dijeron, híjole, sí, esto va a estar difícil, va a tardar mucho tiempo. Yo no, ¿eh? Créanme que yo pensé que era algo pasajero, sumamente pasajero. El tiempo comenzó a pasar y las cosas se fueron complicando de tal manera que este virus, coronavirus, nos llegó a nuestro querido... Betty, no te estás escuchando nada. ¿Nada? ¿No me escuchó? No, Chicas, sí, yo todo te lo escucho bien. Yo sí te escucho muy bien. ¿quién no me se corta escucha? mucho. Joan, Nada más entonces hay que checar que todas tengan sus audios ya están mute. apagados. Sí, Patti está monitoreando los micros, entonces todas en teoría deben estar escuchando. ¿Se oye muy cortado, Joan? Chicas, las demás, Sí, dicen que ellas sí escuchan un poco cortado. Algunas. ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Me voy al patio? Lo que pasa es que es por tu internet. Si se traba un poco, es por eso que se corta. Bueno, Pero hay esperemos. varias que sí escuchan bien. Sí, ya estoy viendo los mensajes que sí escuchan bien. Bueno, vamos a tratar de continuar y que no haya complicaciones. Y les decía, bueno, este virus pues finalmente llegó a nuestro México, pero no solo llegó a nuestro país, empezó a afectar nuestras vidas de tal manera que nos puso de cabeza a todos. Desde nuestra vida personal, nuestros trabajos, pero ¿qué creen? Llegó también a las iglesias este trastorno. Y de alguna manera, la seguridad que teníamos aquí en nuestra cuevita, aquí en nuestra casita, pues como que se nos fue. Y de pronto dijeron,
Las iglesias no pueden tampoco reunirse, no pueden hacer en ninguna parte reuniones multitudinarias, no pueden hacer reuniones familiares, no pueden hacer fiestas, en fin, cosas en las que hubiera muchas personas juntas porque empezaron a decirnos que esto era sumamente contagioso. Y entonces, en las iglesias, muchos pastores comenzaron a decirnos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces comenzaba yo a recordar cuando el Señor Jesús se va al cielo y les dice a sus discípulos que prediquen la palabra que Él les dejó, la palabra del reino de salvación, en Jerusalén, donde estaban, y de ahí siguieran hasta lo último de la tierra. Y no sé si en ese momento les pasó por la cabeza a los discípulos cómo iba a pasar esto. Estaban muy cómodos en Jerusalén, era su casa, ahí vivían. Ahí tenían sus familias, ahí tenían su vida, estaban bien. Pero de pronto viene una persecución a la iglesia. Y si ustedes recuerdan, la iglesia se dispersó hacia diferentes lugares. De tal manera que aún el apóstol Pablo, cuando comienza su ministerio, llega a toda Asia, llega a España compartiendo el Evangelio de Jesucristo, porque él mismo es sumamente perseguido. Y a lo mejor nosotros no tenemos que irnos a la Conchinchina a predicar este Evangelio pues para sentir que nuestra comodidad se movió, ¿no? Nuestras 4 paredes de seguridad, pues ya no son seguras. Es más, ya no podemos ni siquiera estar juntos aquí. Y de alguna manera Dios nos sacó de esa comodidad. Y esta pandemia que tal vez todavía algunos ven como algo sumamente terrible, no digo que no lo sea, ha causado muertes en cantidad impresionante. Ayer estaba viendo, van casi 6,000 muertos. Ha sido terrible, de verdad. Y contagiados, digo, ya ni los cuento, ¿no? No me acuerdo cómo va la cifra, arriba de 300,000, en fin. Ha sido un tiempo en el que hemos tenido que confrontarnos con nosotros mismos, pero también con nuestra fe y con nuestra relación con Dios. Ok, ya no podemos reunirnos. Nunca en la vida, jamás había pasado esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos aprender a ver esto como una oportunidad para seguir compartiendo el Evangelio. No sé si ustedes se acuerdan, desde hace algunos meses, yo estuve en cama desde diciembre hasta marzo, abril, principios de abril. Entonces, la cuarentena me agarró a mí como con 2, 3 cuarentenas ya guardadas. Pero yo les comentaba, estar en casa, metiditos en casa, no es para lamentarnos, no es para decir, ¿y ahora qué hago? Ya limpié la casa, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? No puedo ir al súper, hay mucha gente, no puedo ir al cine, no puedo ir a pasear, no puedo ir a ningún lado, porque todo estaba cerrado. Y yo les decía, podemos compartir, bendito sea Dios por la tecnología, podemos compartir a través de este medio y aún sin que sea videollamada, podemos mandar un mensajito en el cel, podemos hacer una llamadita y saludarnos y estar al pendiente de nosotras, pero también animarnos unas a otras y aún compartir este evangelio de salvación a la gente que lo está necesitando precisamente por esta pandemia. Pero habrá que entender qué va a pasar después de eso. Yo no sé
hasta dónde nos vaya a llevar Dios con esto. No sé qué más tenemos que esperar para poder vernos otra vez en la iglesia, pero hay mucha gente que tú y yo conocemos que están padeciendo, y no solamente a causa de esta pandemia. Están pasando tribulación, están pasando angustias, están pasando problemas en casa, problemas con el trabajo, falta de trabajo, problemas con los hijos, problemas con el esposo, problemas económicos, en fin, problemas de diferente índole, pero que no saben para dónde ir, no saben para dónde va su vida, no saben qué va a pasar con ellos. Y nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo que no estamos en nuestras cuatro paredes de iglesia, de salir a través de los medios electrónicos y en la medida de lo posible, visitar a alguien y compartirles esta salvación, compartirles este amor de Dios, compartirles que en Dios podemos no solamente continuar con nuestra vida, no solamente estar en pie, no solamente estar fuertes, sino tener vida eterna. El apóstol Pablo está diciendo, tengo por cierto, y ese tengo por cierto es, tengo la seguridad. Qué padre, ¿no? Estoy absolutamente seguro que las aflicciones de este tiempo, lo que él estaba pasando, dice, no se comparan con la gloria que se va a manifestar en nosotros, con la gloria que va a venir en Cristo Jesús en la eternidad. En nada se compara lo que estoy viviendo a lo que voy a vivir en la eternidad. Es cierto, sí estoy padeciendo, cada quien en su propia batalla, cada quien en su propia lucha todos los días, pero es una lucha que no va a ser para siempre, es una lucha que aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar enfermedad, dolor, tristeza, todo lo que te esté angustiando, aquí se va a quedar. Ni tú ni yo nos vamos a llevar nada, nada que nos vuelva a hacer sufrir. Yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Pensar en eso a mí me anima y quiero que lo pienses y te anime a estar de pie, a que tu fe no decaiga. Pensar en que esa gloria que va a venir, esa eternidad que yo voy a tener y que tú vas a tener con Cristo, no se compara en nada con tribulaciones y pruebas que pasemos aquí, que solo son un tiempecito. Imagínate la prueba más terrible que puedas pasar, el tiempo más largo que puedas sufrir, aunque fuera toda mi vida, no sé, 80 años, y estoy exagerando yo creo. Aunque fuera todos esos años de estar luchando con algo, no puedo comparar 80 años con una eternidad que es año tras año, tras año, tras año, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, por siempre. Jamás se va a terminar. Que yo esté en la presencia de Dios, que yo esté viendo su rostro, disfrutando su gloria eternamente. ¿No te parece maravilloso? A mí sí. Cuando estoy en una crisis que me cuesta mucho, que me duele mucho, a veces lo único que quiero es que se termine. Y entonces me desespero. Si te soy honesta, me desespero. El dolor me mueve.
Pero cuando Dios me recuerda, ¡ey, espérate! Tu eternidad no conlleva ningún sufrimiento, tranquila. No conlleva problemas de ninguna clase, tranquila, esto va a pasar. Nada es para siempre, nada. Todo va a pasar. Nada se compara otra vez con la gloria que veremos en Cristo Jesús. Quiero leerte en el Salmo 27, el versículo 13. De hecho, búscalo si tienes tu Biblia. Quiero que lo leamos juntas porque es importante que tengamos en mente quiénes somos para Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Quién nos hizo en Él? Él es nuestro Padre y en Él nos hizo sus hijas, herederas del reino de los cielos. Fíjate qué padre. ¿Lo tienes ya? Está escribiendo el rey David y al inicio de este salmo dice que Dios es nuestra luz y nuestra salvación y entonces no podremos temer de nada, no habrá nada que nos angustie. Pero el versículo 13 y 14 dice, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Si no tuviéramos esta esperanza, híjole, a lo mejor con toda esta situación de COVID y todo lo que ha conllevado, la falta de trabajo, los problemas en casa, muchas situaciones difíciles de llevar en el día a día, creo que muchos hubiéramos desmayado. Nuestra fe tal vez hubiera decaído o de plano se hubiera ido no sé a dónde. En tiempos de prueba es cuando nuestra fe se fortalece, ¿sabes? ¿Has orado porque Dios te da una mujer fuerte? ¿Le has pedido a Dios ser una mujer de fe? En las pruebas Dios hace eso. Es en las pruebas en donde tenemos que agarrarnos de Dios para que Él sea nuestra fortaleza, para que podamos sostenernos de pie. Y aún si yo me soltara, lo maravilloso es que Él no me va a soltar. Entonces yo puedo estar de pie porque me está cargando. Porque Dios es fiel para no dejarnos tirados en una situación en la que nos cuesta trabajo que nuestra fe esté hasta acá. A lo mejor a veces hacemos un ir y venir de nuestra fe. Sube, baja, dependiendo de las circunstancias. Pero Dios quiere que no dependamos de las circunstancias, que no veamos solamente las circunstancias. No podemos dejar de verlas porque nos están afectando. Pero sí podemos tener nuestra mirada en Jesús y recordar que Él es nuestra fuerza y recordar que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra paz, que Él es aún en medio de los problemas nuestro gozo. Y déjame decirte por qué nuestro gozo puede permanecer. Porque no se compara mi aflicción con la gloria venidera. Y entonces yo puedo conservar el gozo en Dios y decir, esto va a pasar.
esto no me va a consumir, esto no va a acabar conmigo, porque estoy aquí, guardada en la mano de Dios. Y aunque de repente sienta como que se mueve así y siento que reboto para todos lados, no me salgo. Ahí estoy. Y lo que está en la mano de Dios está bien guardado. Tú y yo tal vez hubiéramos desmayado, tal vez hubiéramos decaído, tal vez hubiéramos dado la vuelta, tal vez le hubiéramos dado la espalda a Dios, le hubiéramos reclamado, nos hubiéramos peleado con Él. Si no creyéramos que aún aquí, porque dice en esta tierra, si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. La presencia del Señor no es solamente para cuando yo esté con Él en la eternidad, es aquí también. Esa es mi seguridad, ese es mi piso. Aunque a veces sienta que no piso firme, aunque a veces sienta que me resbalo, aunque a veces sienta que no piso fondo, Dios me tiene así. Sus brazos no se cansan. Aunque los míos se cansen, los de Él no. Por eso es que mi fe puede permanecer, mi gozo puede permanecer, mi ánimo puede permanecer, mi paz puede permanecer confiada en Dios, que es mi Salvador, que es mi Padre, que es mi amigo, que es todo lo que yo necesite en cualquier momento para que yo no desmaye. Y el versículo 14 dice, aguarda Jehová, espera en Dios, Él no se ha ido, ni se va a ir, Él está contigo, Él está conmigo. Todo el tiempo, aunque en medio de la aflicción a veces no lo podamos ver, pero Él está aquí, abrazándote, está aquí, hablándote. Aguarda, espera en el Señor, tómate un momento en tus tiempos de comunión con Él, de oración. Escucha. No nada más hables con Dios, no nada más ores y te levantes y te vayas. Escucha a Dios, escudriña su palabra, porque es donde Dios nos habla. Esperemos en el Señor, pero además dice, esfuérzate. Qué padre Dios me abraza y me tiene en sus manos. Claro que sí. Qué padre, veré la gloria de Dios y estaré con Él en la eternidad. Claro que sí. Pero necesitamos esforzarnos en cuidar nuestra salvación, en cuidar que nuestra fe se mantenga con los ojos puestos en Jesús. Y esto implica que todos los días yo necesito tener comunión con Él y buscarlo en su palabra y saber qué me quiere decir. Todos los días Dios tiene una palabra para animarme, una palabra para que yo me mantenga comunicada con Él. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, esto es, para que el Espíritu Santo nos convenza, para instruirnos y decirnos cómo hacer las cosas, para enseñarnos, con el propósito, dice, de que toda persona de Dios esté completamente preparada para la obra del ministerio. Y tú y yo tenemos un ministerio. Y a lo mejor me dirán, bueno, pero yo no soy pastor, yo no soy músico, yo no soy maestro, en fin. Pero todos tenemos el ministerio de evangelizar. A quien Dios nos ponga enfrente,
Porque ¿sabes cuánta gente va caminando al infierno? Tú y yo no. Y gloria al nombre del Señor, que tú y yo somos salvas. Pero a lo mejor tienes en casa familiares, a lo mejor tienes amistades en el trabajo, en la escuela, que no conocen a Jesús y que necesitan saber que no solamente en medio de este tiempo de COVID hay una esperanza en Jesucristo. COVID y no COVID. En esta vida todos tenemos luchas, pero Jesucristo sigue siendo suficiente. Jesucristo sigue siendo la respuesta.